Ahí está bien. Bueno, buenas tardes, chicos. Bueno, vamos a continuar entonces con el proceso adversarial. Dejamos la clase pasada con la teoría del caso, la explicación, el fundamento, y ahora vamos a ver los fines que persigue la elaboración de la teoría del caso. Ya habíamos adelantado que la teoría del caso comienza a elaborarse en la primera oportunidad que las partes tienen contacto con el hecho, que van recibiendo información, que esa información es incompleta, y que, bueno, a medida que transcurre la investigación, se van hilando esos retazos de información para ir formando un todo integral. Esa teoría del caso que nosotros vamos armando la tenemos que objetivar. Es decir, no tiene que ser una mera apreciación subjetiva de la parte, sino que hay que objetivarla en función de las evidencias que nosotros vamos consiguiendo, de los medios probatorios que vamos a utilizar para acreditar los hechos que entendemos que son relevantes para fortalecer nuestra posición, y en función de todo ello, presentarle al tribunal, sea el fiscal o el defensor o el querellante particular, una teoría del caso que tenga verosimilitud y que tenga consistencia. La finalidad que persigue la elaboración de una teoría del caso es, de entrada ya, dirigir, apuntalar a la investigación penal preparatoria. Que la investigación penal preparatoria sepa hacia dónde debe orientarse. Eso también nos permite planificar y ejecutar la producción de la evidencia. Porque la prueba, ustedes saben, que es la que se produce en el juicio oral. Pero los insumos, la evidencia, que a nosotros nos van a dar una medida de la fortaleza de nuestro caso y que nos permitan pasar a la etapa del debate en el caso del Ministerio Público Fiscal o querellante particular, o detenerla, obrar como filtro en el caso de la defensa, eso lo tenemos que hacer en función de lo que estamos elaborando, del caso que nosotros estamos haciendo. También esto es importante para determinar la importancia de cada prueba, porque en función de la teoría del caso que nosotros estamos elaborando, sabemos de la importancia, de la necesidad de la prueba en la acreditación de los hechos que son relevantes, o en la desacreditación, si en el caso que somos defensores y logramos desacreditar un elemento que necesariamente el fiscal debería obtener para que el caso pudiera progresar a la fase del juicio. La teoría del caso también nos orienta en los interrogatorios. A partir de la teoría del caso que nosotros estamos elaborando, sabemos cómo debemos dirigir el interrogatorio directo, el contraexamen, cómo debemos orientarnos en el redirecto o en el recontraexamen. Y fundamentalmente nos va a servir también para la elaboración de los alegatos, del alegato de apertura, presentación del caso ante el tribunal, y del alegato de clausura. El alegato claramente argumentativo, en donde nosotros le explicamos al tribunal el resultado que la prueba produjo y por qué nosotros tendríamos que ganar el caso. Entonces, como se ve, la teoría del caso tiene fines específicos que cumplir y nos van indicando a nosotros, a lo largo de todo el proceso, cuál es la actividad que se requiere en cada momento. Bien. La teoría del caso, y que se presenta en el alegato de apertura, se estructura en 5 partes. En puridad, el alegato de apertura, en el cual nosotros planteamos la teoría del caso, se estructura en 5 partes. El tema, el hecho,
los medios probatorios, la argumentación jurídica o la calificación jurídica y la conclusión. Estas son las cinco partes en que nosotros podemos dividir el alegato de apertura. El tema es el nombre que nosotros le ponemos a nuestra narración. Ya habíamos hablado la semana pasada que el alegato de apertura es la narración, es una historia que se cuenta, que tiene protagonistas y que es relevante para el derecho penal. A esa historia nosotros le podemos poner un nombre. A veces el nombre es la denominación jurídica del instituto que puede ayudarnos a resolver el caso. Cuando hablábamos la semana pasada de la imputación a la víctima en un caso de homicidio culposo, en el que la víctima habría renunciado a las medidas de autoprotección por su imprudencia, por no ir con casco, etcétera, etcétera, bueno, le podríamos poner ese nombre, o sea, la responsabilidad de la víctima, y machacar sobre eso. Muchos le ponen un nombre que tenga que ver con la narración y con un aspecto puntual del caso, sobre todo cuando se trata de jurados, una denominación que impacte en lo emocional del jurado. En el libro de Anderson, Twinning y Jung, ustedes van a ver que él presenta el caso contra una compañía de seguros que se negaba a pagar una póliza a los padres por el fallecimiento de su hijo. Entonces, para remarcar el aspecto emocional, Anderson, Twinning y Jung decía que podría presentarse el tema diciendo que esta es la historia de una compañía de seguro desalmada, de una compañía de seguro sin alma, que pese a la evidencia de que la persona asegurada ha fallecido, decidió prolongar la agonía de unos padres en penas, negándose a pagar el seguro que había contratado hasta que probaran lo obvio, que su hijo había fallecido en una travesía montañosa. Entonces, fíjense cómo en ese caso los comentaristas hacen referencia al aspecto emocional, es decir, una compañía de seguro que privilegia, que es lo que se deja entrever, la ganancia, en vez de cumplir con lo que le ordena la póliza de seguro, siendo que cobró la prima, cuando ya era obvio que la persona asegurada había fallecido. Es decir, presentar una historia persuasiva que se fundamente sobre hechos que son creíbles, que esté vinculado con un argumento jurídico, por supuesto, y que vaya llevando de la mano al juzgador, sea el juez técnico o al jurado, en la comprensión de la historia que estamos contando. Por eso tiene que ser una historia sencilla, es decir, qué es lo que pasó, por qué se produjo este hecho y por qué nosotros deberíamos ganar el caso. Tienen que ser preguntas que se contesten con muy pocas palabras, en muy pocos renglones. Es decir, la teoría que nosotros vamos a presentar al juzgador tiene que ser lo más sencilla posible. Por supuesto que habrá casos en donde esto se cumplirá en la medida de las posibilidades. Pero nosotros tenemos que tratar de simplificar todo lo que podamos, la presentación de nuestra teoría. Si nosotros no logramos presentar una teoría de la manera más sencilla posible, tenemos que revisarla y revisarla hasta que podamos avanzar en ese punto. Decía que uno de los aspectos era el tema,
los hechos, los medios probatorios, el argumento jurídico y la conclusión. Quiero que presten especial atención al tema de los hechos. ¿Por qué? Las partes comienzan a construir su teoría del caso en el momento en que toman conocimiento del hecho que les reclama la intervención. ¿Cómo hace la parte para acreditar los hechos que necesita para que triunfe su teoría del caso? Bueno, esto lo hace a través de las proposiciones fácticas. O sea, la parte tiene que trabajar en la conformación de proposiciones fácticas, que son las afirmaciones de los hechos que la parte necesita que prevalezcan. Estas proposiciones fácticas son entonces afirmaciones de hecho que el litigante necesita que prevalezcan y que lo conectan con un aspecto de la teoría jurídica que necesita para poder presentar el caso. Entonces, las proposiciones fácticas, ¿qué son? Son afirmaciones de hechos que tienen que estar vinculadas a pruebas. Hechos y pruebas es lo que nos permite a nosotros extraer conclusiones que sean de interés para nuestra postura. Estas proposiciones fácticas, estas afirmaciones de hecho, nosotros las tenemos que acreditar a través de medios probatorios. Es decir, estas afirmaciones de hecho, proposiciones fácticas, nosotros las tenemos que convertir en hechos probados, ¿Cómo lo vamos a hacer? Tratando de que el testigo, si fuera el caso, reprodujera en el juicio oral todas las palabras, las frases, las oraciones que nosotros necesitamos para que el hecho resulte acreditado. Es decir, lo que el testigo declare con exhaustividad, de manera completa, de manera verosímil, nos va a dar el respaldo que necesitamos para acreditar ese hecho que es el que nosotros intentamos reproducir a través de la proposición fáctica. El litigante debe demostrar con la mayor precisión posible todas las afirmaciones que necesita. Esto es, no basta, como dicen Beitelman y Duce, con decir el nombre del cuento. Hay que contar el cuento. Entonces, no basta con que el testigo mencione el tema. El testigo tiene que agotar el tema. El testigo nos tiene que dar a nosotros toda la información a través de su declaración que sea necesaria para establecer los hechos que nosotros necesitamos acreditar para que podamos tener éxito en este juicio. Obviamente que en un juicio y en una teoría del caso, nosotros vamos a necesitar de la acreditación de numerosos hechos. Son muchísimas las proposiciones fácticas que nosotros vamos a elaborar, muchísimas las afirmaciones de hecho que nosotros vamos a vertir y que necesitamos que se acrediten a través del testimonio del declarante. Por eso en general siempre decimos, las proposiciones fácticas tienen que ser específicas y plurales. La pluralidad nos asegura que si una proposición fáctica, una afirmación de hecho que nosotros hicimos, luego es debilitada por la contraparte, bueno, tengamos otra afirmación de hecho y otras pruebas para poder acreditar esos hechos y entonces evitar el fracaso de nuestra teoría del caso. Y tienen que ser específicas porque las generales
pueden ser utilizadas también por la contraparte o no generan la convicción que nosotros debemos provocar en el tribunal técnico o en el jurado. Es que las proposiciones fácticas tienen distinto peso, o sea, no valen todas iguales, porque no pesan todas lo mismo. O sea, hay proposiciones fácticas que son fuertes. ¿Qué quiere decir esto? Que solo pueden inscribirse en nuestra historia, pero que no pueden ser utilizadas por la contraparte. En cambio, hay otras que son débiles, que tienen escaso valor convictivo. Entonces, la importancia de las proposiciones fácticas fuertes es que generan convicción y que solamente nos sirven a nosotros, solamente sirven para la explicación, para la narración de nuestra historia. Y como las proposiciones fácticas no valen por su número, sino por su peso, el peso es sinónimo de credibilidad, de credibilidad. Por eso las proposiciones fácticas nuestras tienen que superar lo que se denomina el test de superposición. Esto es, que sean más razonables y creíbles que las proposiciones fácticas de la contraparte. Si nosotros lo logramos, lo que estamos haciendo es enviando un mensaje al tribunal, diciéndole que la historia que nosotros estamos contando no es solamente una historia interesante o entretenida, sino que es fidedigna, que es adecuada, que es justa, que es realmente lo que pasó. Por eso el test de superposición nos obliga a nosotros a reflexionar acerca de que si una proposición fáctica nuestra puede ser utilizada por la contraparte, eso nos genera una gran debilidad. Porque qué mejor para la contraparte que utilizar una proposición fáctica nuestra. Si eso nos ocurre, lo que tenemos que hacer es prescindir de esa proposición fáctica. Nosotros tenemos que usar las proposiciones fácticas que solamente puedan ser idóneas para sostener, para corroborar nuestra teoría del caso. Cuando nosotros estamos haciendo el análisis de las afirmaciones de hecho y de los hechos que necesitamos establecer para probar extremos que son importantes en nuestra historia, en la historia que contamos, estamos permanentemente haciendo un análisis de nuestras fortalezas y de nuestras debilidades. Tenemos elementos que nos favorecen, como hay en todo caso, y seguramente también elementos que nos perjudican. Esto se denomina medir, analizar, de cara al debate, nuestro posicionamiento. Sopesar los niveles de preponderancia y de vulnerabilidad. El otro día hablábamos del diagrama de Whitmore. Bueno, ahora también esto tiene una cierta similitud porque analizamos los niveles de preponderancia y de vulnerabilidad. Estamos presentando una teoría del caso. Y tiene factores o niveles de preponderancia, que son todas aquellas condiciones que favorecen a nuestro caso. Somos defensores de un acusado de homicidio. No se secuestró el arma, no hay testigos presenciales, la motivación es débil. Esos son factores de preponderancia. Pero también puede haber factores y niveles de vulnerabilidad importantes. En el mismo caso, se secuestró el arma homicida, hay un testigo presencial, hay una discusión previa. Bueno, todo esto tiene que ser materia de análisis por parte del litigante que tiene que armar su teoría del caso. Esto lo tiene que tener muy, pero muy presente. Por eso siempre, a partir de todas estas recomendaciones, lo que se hace es elaborar, como antes les decía, una teoría del caso que sea creíble, que sea sencilla, que pueda explicarse en un tiempo corto, que pueda presentarse en un tiempo corto. Hay teorías del caso que se presentan en 10 minutos,
de 10 a 30 minutos, en general, la mayoría de los alegatos de apertura pueden cumplir su cometido. Porque el alegato de apertura, como no es justamente argumentativo, es algo así como un compromiso de lo que nos proponemos acreditar en el juicio, es algo que debe ser presentado de manera sencilla, con un léxico claro y comprensible. La prueba. Tenemos el tema, tenemos los hechos, tenemos la prueba. ¿Qué es la prueba para la teoría del caso y para la presentación en el alegato de apertura? Es una pieza que la insertamos en un rompecabezas. Recuerden que en la clase anterior habíamos hablado del puzzle, de armar el rompecabezas, pero teniendo en claro el dibujo. Nosotros necesitamos, respecto de las pruebas, que las proposiciones fácticas que nosotros vamos a presentar, las afirmaciones de hecho que nosotros vamos a hacer, superen el test de credibilidad. Esto es, que nuestras proposiciones fácticas nos conduzcan a la acreditación de hechos razonables, de hechos verosímiles, de hechos creíbles, que lleven a nuestra teoría del caso de la mano a la comprensión del magistrado. Ustedes piensen igualmente que la prueba se produce en el debate, pero para llegar al debate, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros tenemos que trabajar con la evidencia. Una cosa es la evidencia, otra cosa es la prueba. La prueba es una actividad procesal que se conforma en la contradicción de los intervinientes. En cambio, la evidencia son los insumos que nosotros vamos obteniendo durante la investigación penal preparatoria y que nos permite, en el caso del fiscal, fundar el requerimiento de elevación a juicio, de obtener una cierta probabilidad positiva acerca de la existencia del hecho y de la intervención del imputado. Pero no es prueba. Esa evidencia es una evidencia que debe ser evaluada por el juez en la audiencia de preparación del juicio y de control de la acusación, porque para abrir un juicio oral, el fiscal o el querellante particular tiene que tener un caso sólido. Un juicio no se abre con una mera sospecha. Para abrir un juicio oral, para someter a una persona a la pena del banquillo, nosotros tenemos que tener un caso sólido, armado respecto del hecho que se le imputa a una persona y de la que él pueda defenderse. Bueno, eso requiere de determinadas exigencias. Por eso es que justamente cuando se clausura la investigación penal preparatoria y se le da la vista a las partes, ¿qué es lo que hacen? Tanto el fiscal como el querellante pueden presentar su acusación. Y al presentar su acusación tienen que ofrecer la evidencia que pretenden producir en el juicio. De esto se da traslado al defensor, y el defensor, si bien en esta audiencia puede también pedir el sobreseimiento, etcétera, etcétera, lo que nos interesa a nosotros destacar en este caso es que también debe ofrecer la evidencia para producir en el juicio oral y para las dos etapas, para la etapa de conocimiento, declaración de culpabilidad, y para la determinación de la pena. Es decir, que allí las partes, en esa audiencia, en función del ofrecimiento de la prueba que han hecho, allí el juez, que en el orden federal es el juez de revisión, no es como en Chile o en otros códigos de procedimientos que esto lo hace el juez de control y garantías, sino que lo hace el juez de revisión, estudia la admisibilidad de la prueba. Porque esa es la prueba que se va a producir en el juicio. Fíjense que el juicio oral es un juicio en el que cabe descartar sorpresas para los intervinientes. Solo se hace con la prueba que se declaró admisible en este tipo de audiencia. Entonces acá las partes lo que tienen que hacer es ofrecer esta evidencia
a la que van a hacer hablar en el juicio oral para transformarla en prueba. Para que esto ocurra, hay que someter a la evidencia a un test de legalidad, de relevancia, de confiabilidad y de perjuicio indebido. Se los repito. Hay que someter a la evidencia a un test de legalidad, de relevancia, de confiabilidad y de perjuicio indebido. Un test de legalidad para evitar que la evidencia que se va a producir en el juicio oral haya sido obtenida por medios ilegítimos. Nosotros, a diferencia del sistema anglosajón, no tenemos códigos de evidencia. En el sistema anglosajón hay códigos de evidencia muy profusos y que responden a una cierta lógica. En la mayoría de los casos, el juez que va a juzgar es un lego. Entonces el sistema de evidencia tan rígido y tan estricto, a través de la codificación, lo que trata de evitar es que se lo engañe al juez lego. En cambio, como en nuestro sistema, en general, los casos se resuelven con tribunales técnicos, no hay tanta escrupulosidad en cuanto a la redacción, si bien hay reglas de evidencia que están diseminadas en los códigos de procedimiento o en algunas leyes sustantivas, pero no están todas agrupadas como en el derecho anglosajón. Sin perjuicio de lo cual, algunas reglas nosotros las hemos tomado, como las reglas de exclusión probatoria, es decir, las que han sido obtenidas en violación de garantías constitucionales no pueden ser utilizadas en el debate. También se han recogido las excepciones del derecho americano, del cauce de investigación independiente o del descubrimiento inevitable. En cuanto al control de relevancia, esto es muy importante porque la relevancia, como dice Mirhan Damaska, está en el corazón del léxico jurídico. El test de relevancia apunta a que la evidencia tiene que tener una relación directa o indirecta con el asunto objeto de la controversia. La relevancia está relacionada con el poder convictivo de la evidencia. La relevancia está relacionada con el poder convictivo, no con su valor, con el poder convictivo. Es decir, se entiende que este elemento se relaciona por medio de enlaces lógicos y de experiencia con una proposición fáctica, con un presupuesto de hecho. Entonces, la relevancia está relacionada con el potencial, con el poder cognitivo que tiene la prueba. No con la intensidad de esa relación, porque la intensidad de esa relación tiene que ver con la credibilidad, y la credibilidad está relacionada con el mensajero, con la confiabilidad. Entonces, la relevancia, que esté vinculada directa e indirectamente al objeto de la controversia, y tiene que ver con su potencial probatorio, con su poder cognitivo, con que a través de enlaces lógicos y de experiencia ese elemento se pueda relacionar con un presupuesto probatorio. No con su credibilidad, no con el valor probatorio. El valor probatorio tiene que ver con el mensajero y está relacionado más que nada con la confiabilidad. Entonces, la confiabilidad de la prueba es otro tema, que depende del mensajero. Es decir, nosotros no confiamos en el espiritismo, en las visiones del futuro, en una pericia que no puede fundarse en conclusiones científicas, en presentimientos. Entonces, esa prueba no es confiable. Ahí el mensajero no es confiable. Entonces, esa prueba es inadmisible. Y el perjuicio indebido
que se trabaja también mucho en el derecho anglosajón, y mucho respecto de la intervención del jurado, que se da cuando la prueba puede confundir al jurado, lo puede distraer o puede alargar el proceso. Esto es cuando el potencial que tiene la prueba es menor que el perjuicio que le puede ocasionar al juez lego, al que se lo defiende, de todo sentido de este tipo de ataques. Para ir cerrando esta parte, entonces, en la celebración de esta audiencia, que nosotros vamos ofreciendo la evidencia, que ya estamos descubriendo nuestra teoría del caso, porque la fuimos armando durante la investigación penal preparatoria, pero acá ya la estamos descubriendo, ya hay un descubrimiento recíproco de la prueba. Nosotros ya estamos exponiendo qué es lo que pensamos hacer durante el juicio, y la contraparte también, de alguna manera, a través del ofrecimiento de su prueba, nos está haciendo ver qué es lo que va a plantear. Esta etapa es muy importante para trabajar, ya desde aquí, lo que Alberto Binder denomina los requisitos de verificabilidad. Esto es muy importante para el fiscal, y es muy importante que el defensor lo sepa, porque debe exigir que el fiscal trabaje en esto, o el acusador particular, querellante particular o particular damnificado. ¿Qué son los requisitos de verificabilidad? Los requisitos de verificabilidad son todos aquellos hechos que el fiscal tiene que atribuirles valor de certeza. Es decir, todos aquellos hechos que el fiscal tiene que acreditar con valor de certeza. Todo aquello a lo que el fiscal debería asignarle valor de verdad. Esos son los requisitos de verificabilidad, que a través de las reglas de comprobación, nosotros vamos a desglosar los medios probatorios para poder controlar si esas reglas de verificabilidad, esos hechos a los que debían atribuirse valor de verdad, el Ministerio Público debe atribuirle valor de verdad a la existencia del hecho, a la participación del imputado, a que la conducta es típica y antijurídica, a que es culpable, a todo eso le tiene que atribuir valor de verdad. Y eso hacen las reglas de comprobación. Él tiene que cumplir con eso. Y nosotros vamos a trabajar sobre las condiciones de verificación. Las condiciones de verificación, que son todos los métodos que permiten acreditar las reglas de verificabilidad. Todo aquello que el fiscal se comprometió a atribuirle valor de verdad, nosotros a través de las condiciones de verificación vamos a controlar si efectivamente se cumplió. Si están dados todos los medios, si se utilizaron todos los instrumentos que permitan establecer o predicar valor de verdad respecto de esos presupuestos. Esas son las condiciones de verificación. Fíjense qué interesante que es esto, porque Binder, que trabaja sobre las reglas de verificabilidad, una obligación del fiscal sobre que la defensa tiene que pivotear, y luego sobre las condiciones de verificación, cuáles son los métodos que utilizó el fiscal para lograr la acreditación de la verdad respecto de esos supuestos de hecho. En otro derecho, como el anglosajón, Damasca dice algo similar. Dice que como en la ejecución de la música, en el establecimiento de los hechos, no cuenta solo la partitura, sino
los instrumentos y quienes lo ejecutan. Es decir, no me alcanza solo con el discurso. No me alcanza solo con predicar acerca de la existencia del hecho y la participación del imputado. No me alcanza con la partitura. Yo quiero ver los instrumentos. Yo quiero ver con qué medio probatorio fue acreditado cada hecho. Y además quiero ver cómo lo hicieron. Quiero ver los instrumentos y quiero ver cómo se ejecutan. Me parece que esta idea tiene mucha fuerza demostrativa acerca de cómo deben acreditarse los hechos en el proceso penal cuando son la condición necesaria para que una persona pueda ser encerrada en una jaula, porque la imposición de una pena de prisión, llámenle como quieran, pero es privar de la libertad a una persona y encerrarla tras las rejas. Entonces, si eso va a ocurrir, tiene que ser con un procedimiento estricto de control de las reglas de verificabilidad, cómo se establecen las reglas de comprobación y luego a través de las condiciones de verificación a ver si se controla que esos presupuestos de hecho se cumplieron, si fueron acreditados, con qué método se construyó esa verdad. Esto me parece que también es pero muy interesante. El fundamento jurídico, del que ya algo habíamos dicho la semana pasada, a medida que nosotros vamos tomando conocimiento de un caso, lo vamos vinculando con la normativa jurídica que nos puede auxiliar. A veces las normas que nos auxilian son normas de derecho procesal, de derecho constitucional, materia de garantía, del propio derecho penal. Es decir, nosotros vamos estableciendo los hechos, vemos cómo han quedado probados, y luego los vamos desglosando y lo analizamos en función del derecho procesal, del derecho constitucional o del derecho administrativo, del derecho penal, cuáles son los presupuestos fácticos que requiere el análisis de la tipicidad, de la conducta típica que se le endilga al acusado, los vamos desglosando y vamos sopesando si efectivamente están acreditadas o no las circunstancias que exige la tipicidad, la objetiva, la subjetiva o la culpabilidad. Es decir, que el fundamento jurídico es algo fundamental, porque si la teoría del caso no se apoyara en un fundamento jurídico, en un argumento jurídico, sería una mera narración, una historia. Entonces no tendríamos un caso, estaríamos contando un cuento. No tendríamos un caso penal, no estaríamos en el medio de un proceso penal. Y luego la conclusión. En el alegato de apertura, lo que hay que tener en cuenta, ya se lo dije varias veces, es que el alegato de apertura no es argumentativo. La argumentación viene después de producida la prueba. Entonces, el alegato de apertura debe ser un alegato breve, un alegato sencillo, que cause impacto, en donde el litigante explique cronológicamente cómo ocurrieron los hechos, los medios de prueba de que se va a valer para acreditar su narración, para acreditar su historia, los va a mencionar, tiene que ser detallado en este aspecto, y cuáles son los fundamentos jurídicos que le auxiliarán para solicitar que el caso se resuelva en la manera en que él lo plantea. Pero teniendo en consideración que el alegato de apertura no es argumentativo, estas conclusiones tienen que ser conclusiones que se expresan y que comprometen al litigante en un tiempo futuro y en tercera persona. Es decir, nosotros lo que estamos haciendo es una promesa de que vamos a acreditar en el juicio los hechos que nosotros necesitamos para que nuestra teoría del caso prevalezca. Y aquí no debemos extralimitarlo, porque si nosotros nos comprometemos a acreditar hechos que después no vamos a poder acreditar, la reputación profesional y la labor del actor
se va a ver de alguna manera debilitada, porque hemos exagerado acerca de la prueba que teníamos y vamos a perder credibilidad, no vamos a ser confiables. Nosotros solo podemos comprometernos a lo que estamos seguros que vamos a poder acreditar. Y nosotros sabemos qué es lo que podemos acreditar porque durante la producción de la prueba nosotros vamos a tener una intervención activa y porque nosotros ya hemos trabajado en la teoría del caso y ya hemos sopesado y hemos analizado la evidencia, ya conocemos qué es lo que los testigos dijeron, es decir, que nosotros cuando nos preparamos para ir a un juicio oral, después de toda la información que hemos recabado, nos dirigimos a probar lo que pasó. Nosotros no vamos a juicio oral a averiguar qué es lo que ocurrió. Nosotros ya sabemos qué es lo que ocurrió. Lo que vamos es a probar lo que pasó. Además, hay una cosa que es fundamental. Si nosotros hacemos promesas que no podemos cumplir, cuando en verdad lo que corresponde es trabar una relación de confianza con el juez a través de lo que nosotros pregonamos en el alegato de apertura, justamente, si esas promesas que nosotros hacemos no las cumplimos, esa relación que procuramos construir se va a derretir, se va a quebrar. Y obviamente esto nos va a traer perjuicio. Bien, vamos a pasar a otro punto. Vamos a pasar a la actividad probatoria. Acá, fíjense lo siguiente. Vamos a tratar dos grandes temas. El primero es el examen directo y el contraexamen. Son dos aspectos de la litigación de lo más importante. De lo más importante para las partes. La principal oportunidad que tienen los abogados para triunfar en el caso que han construido es el examen directo. Todas las proposiciones fácticas que nosotros hemos realizado, todas las afirmaciones de hecho, todas van a depender de lo que diga el testigo de nuestra parte. El testigo que nosotros hemos ofrecido para corroborar nuestra teoría del caso. Como dice Steven Lubbett, el examen directo es la primera oportunidad que tiene la parte para establecer los hechos que necesita que prevalezcan para sortear de manera exitosa el debate y acreditar su teoría del caso. El examen directo es el corazón de nuestro caso. Es lo más importante que se puede producir en el juicio, el examen directo. Sin examen directo no existiría el juicio oral adversarial. Fíjense que el alegato de apertura y el alegato de clausura se hacen, dice Lubbett, para comentar lo que los testigos tienen para decir. El contraexamen se hace para cuestionar al examen directo. Nada que pueda parecerse a un juicio es posible sin el examen directo. Sin el examen directo no se puede construir nada que se parezca a un juicio adversarial. El examen directo es el examen del testigo que está identificado con nuestro caso. Es el testigo de parte. Ustedes piensan que en el juicio adversarial, el testigo no es un testigo del tribunal. El testigo es el testigo de la parte que lo presenta, a fin de corroborar su propia teoría del caso. El examen directo a nosotros lo que nos va a permitir es, primero, introducir y tener por cierto los hechos incontrovertidos. Suministrar una versión
razonable sobre los hechos controvertidos. Posibilitar, adelantando la exhibición de prueba material. Establecer la credibilidad del testigo e ir persuadiendo al juzgador. Entonces, fíjense ya los fines que nosotros perseguimos con el examen directo y la importancia que tiene. Introducir los hechos incontrovertidos, una explicación razonable sobre los hechos controvertidos, sentar las bases para la introducción de exhibiciones y establecer la credibilidad de los testigos y ya ir persuadiendo al juzgador. Es decir, que aquí ya nos empezamos a jugar las cartas. Acá ya, una vez que nosotros nos decidimos por una determinada teoría del caso y que ofrecimos a los testigos de nuestra parte, a los que vamos a examinar de manera directa, porque son los testigos confiables, son los testigos amigables a nuestro caso, acá nosotros ya tomamos un camino del que ya no nos podemos alejar. Acá ya decidimos el rumbo de nuestro caso, de nuestro juicio. Entonces, el examen directo tiene por objeto que obtener del testigo, lo que les decía antes, las proposiciones fácticas, las afirmaciones de hecho, que necesito que prevalezcan para que mi teoría del caso tenga éxito. Por eso yo tengo que obtener del testigo la mayor cantidad de proposiciones fácticas que el testigo pueda acreditar sobre los hechos controvertidos. Yo necesito proposiciones fácticas fuertes que el testigo va a acreditar a través de frases, de oraciones, que van a permitir tener establecidos esos hechos que el litigante que necesita que prevalezca. Y lo primero que tengo que hacer es proceder a la acreditación del testigo. Acreditar al testigo es hacerle ver al tribunal que la persona que yo voy a examinar es una persona veraz, que tiene información, que la información es de calidad, que es confiable, que no es una persona que acaba de iniciar una carrera criminal o que va a venir a mentir o a fantasear al tribunal. No, yo le voy a preguntar por su familia, por su profesión, por su edad, por su relación con los hechos. Lo voy a hacer sentir cómodo, pero le voy a transmitir al tribunal un mensaje, que están recibiendo una información de una persona que es veraz, que es confiable, que no viene a engañar al tribunal. Por eso yo voy a construir respecto de mi testigo un entorno de credibilidad. La prueba que yo estoy produciendo es una prueba creíble. Hay que construir un entorno de credibilidad. Si yo no acredito al testigo, el tribunal no va a tener elementos para sopesar el valor de su testimonio. Y si el tribunal no tiene elementos para sopesar el valor de su testimonio, su peso, entonces ya no estamos en un juicio en el que estándar de profesionalidad y de preparación va a jugar un rol fundamental, sino nos estamos entregando a que salga lo que salga. Esto es, si el tribunal le cree bien y si no le cree, bueno, nos lamentaremos. No, nosotros tenemos que hacerle ver al tribunal que este es un testigo creíble, más allá de que sea un testigo que conoce un aspecto anterior del hecho o un aspecto posterior.
Por supuesto que si conoce un aspecto central, si él va a hablar sobre la agresión ilegítima y nosotros estamos defendiendo un caso de legítima defensa, por supuesto que ahí, como es un testigo tan, pero tan importante, la exigencia de acreditación es mucho más exigente que si fuera un testigo que va a hablar sobre aspectos secundarios del tema. Pero para nosotros, y para lo que nos hemos comprometido desde el inicio del debate, la credibilidad del testigo es algo muy importante. El testigo debe ser creíble, el testigo debe ser creíble. Y nuestra declaración tiene que ser nuestro interrogatorio tiene que ser un interrogatorio que le saque al testigo toda la información de calidad que tiene y que la presente en el mejor tono posible. Ese examen directo, dicen Beitelman y Duche, tiene que tener la precisión de la fotografía y la comprensión del cine. Yo tengo que acreditar al testigo porque el tribunal tiene que saber que el testigo es una persona confiable, que lo que viene a decir pasó bajo la acción de sus sentidos, que no es un testigo aleccionado, que no es un fabulador. Eso va a ser fundamental para que yo pueda persuadir al tribunal. En esa técnica de acreditación y de interrogación del testigo, Beitelman y Duche dice que hay que cumplir con las reglas del cine y de la dieta. Cine y dieta. O sea, cuando yo examino directamente al testigo, cumplo con las reglas del cine y de la dieta. ¿Por qué del cine? Beitelman y Duche dice, porque en el cine el director y el fotógrafo cuentan una historia y la cuentan con precisión y realismo. Destacan imágenes, hechos, circunstancias, como si acercaran la cámara. A veces la alejan, destacan movimientos, silencios. Dicen, el examen directo debe ser igual, como si acercáramos la cámara, haciéndole las preguntas al testigo que nosotros necesitamos para que nuestra teoría del caso pueda triunfar. Nosotros le hacemos preguntas al testigo, magnificamos sus respuestas para que podamos armar un relato completo, coherente, claro y verosímil. Por eso es que el testigo no debe decir el nombre del cuento, sino que tiene que, además de dar el nombre del cuento, contar el cuento. No basta con que el testigo mencione el tema, el testigo tiene que acreditar el tema. De allí que les decía que las proposiciones fácticas requieren de las frases, de las oraciones, de toda la información que el testigo pueda proveer al tribunal a fin de acreditar el tema. Nosotros necesitamos acreditar el tema. Todos los hechos controvertidos que pasaron bajo los sentidos del testigo tienen que ser volcados en la declaración. Eso es lo que nos va a permitir a nosotros triunfar. ¿Y por qué decimos dieta? Decimos dieta porque no se trata de obtener una gran información o mucha información. No se trata de comer mucho, se trata de comer bien. Entonces, no es que el testigo tiene que dar toda la información que tiene, que el testigo tiene que decir todo lo que sabe, porque puede apabullar al tribunal, puede mezclar argumentos que son importantes con otros que son irrelevantes. No, al testigo debemos preguntarle para que diga todo lo que sabe, que sea útil y provechoso para nuestra teoría del caso. Solo lo que es útil y provechoso a nuestra teoría del caso tiene que decir el testigo. Si nosotros sabemos que hay alguna debilidad, la tenemos que denunciar a través de una pregunta para ya adelantarnos a una
presunta o futura objeción que nos pueda realizar la contraparte o que pueda debilitar al testigo. Pero dieta significa que el testigo nos dé la información que necesitamos para probar lo que nosotros entendemos que tenemos que probar. Porque como ya les decía anteriormente, nosotros vamos al juicio oral a probar lo que pasó, no a investigar lo que ocurrió. Esto es tan pero tan importante que en los sistemas anglosajones, muchas veces cuando se pierde un caso, es común escuchar que se dice no hubo suficiente examen directo. Es decir, no hubo suficiente examen directo porque no se le preguntó al testigo lo que se le tenía que preguntar, o el testigo no fue concreto, o el testigo no dio toda la información que el litigante necesitaba para ganar el caso. No pudo acreditar todas las proposiciones fácticas que necesitaba para ganar el caso. Entonces eso también es lo que genera una cierta falencia en el abogado al presentar el testigo, porque el abogado ya sabía lo que sabe el testigo. A esto me voy a referir en un ratito. También hay que ordenar la exposición de los testimonios, y esto tiene que ver con la composición estratégica del caso. Tiene que ver con la historia que nosotros estamos narrando, y tiene que ver también con el tipo de testigo que tenemos. No es lo mismo trabajar con testigos nerviosos, lentos o olvidadizos que trabajar con testigos listos, articulados, facilidad de palabras. Es completamente diferente. Y también hay que ver cuál es la estrategia con que nosotros vamos a presentar los testigos. O sea, los testigos los podemos presentar por un principio de primacía o novedad, es decir, como en general tenemos mayor facilidad para recordar lo que se dice al principio y al final, presentamos los testigos más importantes al inicio de la producción de la prueba y al final, y los menos importantes en el medio. Otra manera de presentación del testigo puede ser por orden cronológico, es decir, cómo fueron apareciendo en la escena del hecho. O también lo podemos presentar por el testigo más creíble. Tenemos un testigo que es muy importante, un testigo presencial, y podemos armar nuestro caso alrededor de ese testigo, que es el testigo estrella, porque es el testigo que nos puede hacer ganar el caso. Entonces rodear a ese testigo y a ese testigo presentarlo como el testigo de la corona, por así decirlo. Pero para esto, para que esto salga bien, para que tengamos éxito, tenemos que saber cómo vamos a interrogar. ¿Qué tipo de preguntas podemos formular? Es decir, la interacción comunicativa se abre a través de las preguntas. Y la pregunta es la que genera la respuesta. Entonces yo necesito establecer bloques de información. Ahora, para establecer esos bloques de información que son necesarios para acreditar mi teoría del caso, ¿qué tipo de preguntas puedo hacer? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. El protagonista es el testigo. El tribunal tiene que recordar las respuestas del testigo y no la pregunta del abogado, enviándole información al testigo, porque en ese caso pensará que se trata de un monigote que está aleccionado y que no aportó nada al proceso. Después, tenemos que tener en cuenta que hay distintos tipos de preguntas. Las preguntas abiertas, que son preguntas en las que se invita al testigo a que narre con sus propias palabras lo preguntado. Son preguntas en las que el testigo aumenta su credibilidad porque responde con sus propias palabras. Son preguntas que comienzan con qué, quién, cuándo, dónde, cómo. Es decir, el testigo se puede explayar abiertamente, extensamente, sobre lo que se le pregunta.
son preguntas que aumentan la credibilidad del testigo, pero tienen como efecto adverso que en general el testigo muchas veces puede derivarse en temas secundarios que no tienen tanta importancia. Podemos perder el control del testigo. En cuyo caso lo que se recomienda es una respuesta cerrada para focalizar el relato y para que el testigo retome el camino correcto. En vez de preguntarle, por ejemplo, una pregunta abierta, ¿qué pasó cuando llegó a la casa? Y el testigo se nos va por las ramas, luego le preguntamos, ¿cuántas personas había cuando llegó a la casa? Entonces con esa pregunta cerrada ya focalizamos el relato y lo hacemos al testigo volver a la senda por la cual nosotros queremos transitar. Luego tenemos preguntas sobre temas generales y para completar detalles. Estas preguntas para completar detalles, después de que el testigo conteste sobre generalidades, son muy importantes porque también aumentan la credibilidad. Hay preguntas de transición, cuando terminamos con un hecho o un tema y pasamos a otro tema, le hacemos saber al testigo que vamos a ir a otro tema. Y las preguntas de cierre, que son preguntas muy importantes porque tienen poder de perduración. Las preguntas de cierre son las que generalmente se mantienen en la memoria del juez o del jurado. ¿Cuál es la actitud del jurado en el momento en que está examinando? ¿Cuál es la actitud del litigante en el momento que está examinando? Bueno, algunos autores dicen el abogado tiene que estar concentrado en las preguntas que formula, no tiene que hacer ningún tipo de anotación porque si hace alguna anotación se puede distraer de alguna respuesta que le den y esa respuesta puede generar otra pregunta, si no, no puede destacar también las respuestas que le favorecen. Y otros dicen, cuando el abogado se prepara bien, puede tener un índice temático, dice. Por ejemplo, hay una táctica para utilizar en el examen directo que se llama la táctica de la página dividida. La táctica de la página dividida. Es una suerte de estado contable, donde yo divido la página en dos partes, debe y haber. En el debe pongo lo que yo necesito respecto de los hechos que me cubra el testigo. Yo pongo en el debe lo que necesito que me cubra el testigo. Y en el haber pongo las frases, las oraciones con las que el testigo cubrió ese tema. Entonces yo esto lo puedo luego utilizar en el alegato de aclausura. Es decir, puedo utilizar las expresiones del testigo con la cual él ha podido cubrir ese tema. Luego también puedo utilizar croquis, introducir diagramas o imágenes, porque la introducción de diagramas, de imágenes, lo que hace es articular distintos sentidos coetáneamente, nos hace intervenir en la producción del testimonio y eso lo refuerza mucho. En general, cuando los testigos son interrogados respecto de un jurado, en el juicio en que interviene un jurado lego, se tiene en consideración que el interrogatorio y las preguntas que se formulan durante el interrogatorio pueden tener valor informativo o emocional. Entonces, las preguntas que tienen valor informativo, en general, están dirigidas a los líderes del jurado, que son aquellas personas que pueden tomar decisiones. Se dice que estos interrogantes se dirigen al lado izquierdo del cerebro, que es donde se toman las decisiones cognitivas.
y se mencionan, por ejemplo, los videos, como influyendo, ¿no? Como influyendo en el aspecto cognitivo. Por el contrario, en el caso de las preguntas que generan información a través de lo emocional, se dirigen al lado derecho del cerebro y estas están más bien relacionadas con fotografías o con la imagen de la víctima o con la escena del hecho, y se dice que la gran mayoría de los jurados reaccionan frente a este tipo de preguntas que están dirigidas al factor emocional, que son muy efectivas. Como ven, para obtener información de calidad yo tengo que articular distintas estrategias, distintas maneras de tomar las preguntas y de formular las preguntas, combinar preguntas abiertas con preguntas cerradas, con preguntas generales, con preguntas más específicas. Es decir, yo tengo que obtener bloques de información que me sirvan para acreditar los hechos en los que fundo mi teoría. Y el testigo, para que realmente pueda auxiliarme como testigo de parte en la construcción y en la exposición del caso, tiene que cumplir con los requisitos de credibilidad mínimos, los atributos de credibilidad que permiten sopesar el valor del testimonio tienen que ser cumplidos. Esto es, el testigo tiene que ser veraz, el testigo tiene que declarar de acuerdo a sus creencias. Esto puede fallar por algún impedimento físico del testigo, pero si el testigo declara de acuerdo a sus creencias, es un testigo veraz, independientemente de que haya podido tener un defecto físico que le haya impedido captar bien una situación. Pero lo fundamental para el tribunal es eso, que el testigo sea veraz, que el testigo sea objetivo, que declare en función de los hechos que ha percibido por su sentido. Y fundamentalmente que tenga sensibilidad observacional, es decir, que la credibilidad que merece la afirmación de un evento por el testigo se funde en sus sistemas sensoriales, en la vista, en la audición, en el gusto, en el tacto, en el olfato. Pero es mucho más que eso la sensibilidad observacional. Es más que el buen funcionamiento del sistema sensorial. Es que el testigo haya captado bien la situación, el contexto en el que se produjo el hecho, es decir, que haya estado atento, que no haya sido sorpresivo, que su mirada le permita fijar bien el acontecimiento que ha ocurrido, no obstante que falte luz. También el contexto puede indicarnos en determinadas circunstancias justamente lo contrario, que por la edad del testigo, por problemas de audición o de visión, no, la sensibilidad observacional del testigo es débil, es baja, con lo cual el valor del testimonio decae. En el proceso anglosajón y en el juicio adversarial, es una muestra de responsabilidad profesional que el abogado se entreviste con el testigo. El abogado se entrevista con el testigo para saber qué tipo de información tiene el testigo. No se olviden que el testigo es un testigo de parte. Y la mejor manera de saber qué es lo que sabe el testigo es teniendo una entrevista. No es una entrevista para aleccionar al testigo o para que afirme o niegue hechos que conoce o desconoce,
según le convenga al abogado defensor. Esa es una actividad delictiva, antiética, que va a repercutir en su carrera profesional. Lo que necesita el abogado es conocer la información que tiene el testigo para preparar su teoría del caso, para adelantarle al testigo lo que le va a preguntar y para que el testigo, luego de la preparación y luego de esa entrevista con el interrogatorio, vuelque la información del mejor modo posible. Es decir, si tenemos un testigo nervioso u olvidadizo, el practicar el interrogatorio seguramente va a permitir que su declaración sea prestada de manera más consistente. Si nosotros ensayamos o simulamos un contraexamen, con la presión que significa un contraexamen sobre un testigo, seguramente cuando nuestro testigo sea sometido a contraexamen, se va a comportar mucho mejor, va a responder mejor al contraexamen. Es decir, de ninguna manera el hecho de entrevistarse con el testigo puede tener otro fin que no sea conocer la información que el testigo tiene para volcarla en el juicio de la mejor manera posible, incluso para adelantar sus debilidades y hacerles preguntas a los efectos de impedir que lo debilite a nuestro testigo la contraparte. También para indicarle dónde va a prestar declaración, quién le va a preguntar, a dónde tiene que mirar cuando le hacen la pregunta, a dónde debe fijar la vista cuando tiene que responder, que una pregunta compuesta puede pedir que se la simplifiquen, que no se tiene que apurar a responder, que primero tiene que comprender bien la pregunta, que puede ser sometido a un contraexamen. Es decir, nosotros lo que tratamos a través de la entrevista es que el testigo presente la mejor versión de los hechos que pasaron bajo la acción de su sentido. En Inglaterra, por ejemplo, está prohibido el coaching, que es preparar al testigo, pero no está prohibido la entrevista. Y no está prohibida la entrevista con el perito, a quien el litigante le paga. Con lo cual, eso también a veces genera un problema. Pero como en el proceso adversarial, el perito también es un perito de parte que contribuye estratégicamente a corroborar la teoría del caso de la parte que lo presente, es decir, que el interrogatorio oral al que es sometido por la contraparte, es decir, al tener que pasar obligatoriamente por el sedazo de la contradicción, ese es el mejor motor para establecer la verdad. Es muy difícil que alguien aleccionado o preparado pueda salir airoso del sedazo que produce la controversia, la contradicción. Bien, hacemos una pausita de 3 minutos, si les parece, y vamos al último punto, que es el contraexamen. 3 minutos. Díganme si están cansados, si quieren seguir con el contraexamen, que no sé si me llevará 20 minutos o 25, o prefieren el lunes que viene que lo sigamos más despacio para ir captándolo, así pueden ir tomando notas, más o menos como venimos ahora, un ritmo más lento. ¿Qué les parece? El lunes que viene. La mayoría dijo el lunes que viene. Ahí Len dice. No, ya está. Listo. Ya está. Ahí Gonzalo consultaba. Profesor, ¿estos temas que está dando los estudiamos del libro o de algún PDF? No hay libro. Decide que estudien de la clase pasada y de esta clase. Perfecto. No sé, ¿algo más? Yo por ahí lo que le puedo hacer después, para cuando la vayan viendo la clase, es anotarle algunos títulos, así cuando la van viendo la repasan. Pero acá está mucho más completo que lo que tienen. Pueden repasar de lo del año pasado, que está bastante completo, pero acá hay cosas nuevitas también. Igual les puedo dar los títulos luego. Y prefiero seguírselas yo también, pues ya llevamos 1 hora y 1 hora y cuarto hicimos, seguida, sin parar. Yo me canso y ustedes también, que están escuchando ahí a través de la compu.
seguimos el lunes que viene. Total, esta cursada se extiende, así que la podemos hacer más llevadera. Doctor, buenas tardes. Le hago una pregunta. Sí, cómo no, claro que sí. Usted la clase pasada habló, viste, de la paleta de Wingur. Sí, Me quedó en duda la línea ascendente y la que sí. La línea para ascendente un son costado. dos. ¿Qué Sí, significaba? la línea ascendente son todas las proposiciones inferenciales que confirman nuestras proposiciones. En cambio, la otra, la vertical, son las que justamente la desmienten. Son las proposiciones que nosotros podemos hacer, pero que están desmentidas por proposiciones de la otra parte, por inferencias de la otra parte. Ah, listo, gracias. Bueno, de nada. Pero igual la tienen, yo se las dicté, la paleta de Wigmore, y me parece que el año pasado se las di. Pero igual ya, lo de la clase pasada, y esto es lo más completo que tengo. Así que, y lo voy a ir siguiendo, y este año ya no creo que lo actualice porque trabajé bastante en esto, y ustedes van a ver que hay cositas nuevas de lo que les he dicho. Bueno, entonces quedaríamos para el lunes que viene, a las 2 de la tarde. ¿Se sabe la fecha del parcial o un aproximado? Me parece que es o el 4 o el 5, no lo sé bien, porque nos habían mandado esa fecha. 4 o 5. La semana que viene por ella se los averiguo. Y pregunta Evangelina Maldonado también. Los temas que entraban para la segunda parte. Todo lo que están dando los profesores. Yo voy a dar 4 clases, creo, de objeto procesal penal, de litigación, o 3 y media, correlación, el objeto del proceso. Voy a dar recursos extraordinarios. Otros profesores le van a dar recursos ordinarios. Y no sé los temas que tengan los otros profesores. Pero va a ser más o menos como la cursada pasada. Van a entrar todos los temas que den los profesores. O sea, con este sistema lo que se pretende es evitar de mandarlos a estudiar, porque eso es muy anárquico y genera muchas veces que se den para estudiar más cantidad de temas que los que se dan en clase, lo cual a mí no me gusta. Entonces yo prefiero que a través de esto ustedes estén obligados a seguir las clases, estudiar los temas que el profesor se compromete a darles en clase, y que se tome solamente esto. Es más garantista para ustedes y mejor también para nosotros. ¿Mm? Ahí había un par de preguntas más. Sí, dale. Modalidad. Me parece que va a ser a través de esto. A través del sistema. Esa es la idea. Y Gonzalo pregunta si cuerpo del delito no lo va a dar. Y mirá, si me sobra el tiempo, sí, pero la verdad es que preferiría, si tengo tiempo, sí, pero si no, preferiría quizás el año que viene volver con el cuerpo del delito, pero presentarlo de otra manera. Presentarlo de una manera más normativa, no tanto de derecho procesal, y que realmente le sirva. O sea, algo más elaborado. Y ahí ya están agradecidos. Bueno, decirle que gracias por escuchar. Listo.